Si nosotros estamos en la posición de ver a alguien vulnerable, es una posición privilegiada que nos acerca más a ser como Jesús, porque Él ve nuestra vulnerabilidad y así nos ama. Para ver el milagro en la vida de las demás personas, tenemos que dejar el miedo a un lado y poner los principios que el Señor nos enseñó para que nuestra fe sume a la vida de otra persona. Sí. Que nuestra indiferencia no nos lleve a no ver milagros, porque nuestra confrontación puede llevarnos a ver muchos milagros en la vida de las personas. En este caso, si ella no habla, Él nos sana. Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de su programa El Discipulado. Estamos felices, agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta donde tú te encuentras y que podemos hoy compartir una muy buena porción de la Escritura, algo que vamos a disfrutar para este día en esta serie maravillosa que se llama Unos por Otros. Me acompañan dos personas maravillosas, personas que tengo ya buen tiempo de conocer y que ha sido emocionante poder servir a Dios junto con ellos. Bienvenido, Pastor Juan Diego Luna. Paz, ¿cómo está? Nada. El hombre del bigote. Queriendo llegar a su barba. Y también nos acompaña el Pastor Steve Morales. Pastor Hugo, qué gusto estar aquí junto a usted también. Gracias, pues vamos a disfrutar lo que hoy vamos a compartir. Es importante que puedas tener tu Biblia ahí a la mano y algo en que apuntar, porque siempre habrá cosas que Dios nos habla. Y de nuevo, estamos en una serie muy linda, Unos por Otros. Todo el mes de febrero, tanto en el discipulado como los días domingo, estaremos tratando este tema, si es que no te puedes perder. Y de verdad quisiera invitarte que de manera presencial puedas estar acá, porque es diferente, realmente es diferente vivir esos momentos de reuniones donde la presencia de Dios está con nosotros. Bueno, vamos a leer Marcos capítulo 7, verso 24, por favor, Pastor Steve. Sí, con gusto. Verso 24 dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Verso 26. La mujer era griega. Permíteme, solo quisiera enmarcar algo allí, Pastor Steve, antes de continuar en esto, para irnos situando en esto. Es el encuentro de dos personas que no se conocen. Claro. Y ella solo escuchó de él. Ahora, ¿qué persona de quien solo sabes o escuchaste algo, cuando te encontrás con él, de inmediato te postrás? O sea, ¿qué nació en el corazón de esta mujer para tener esa actitud de reverencia? ¿Será que ya había experimentado, vivido o percibido algo a la hora de encontrarse con Jesús? Pero sí es importante, porque la Biblia lo remarca, que su primera expresión fue postrarse. ¿Podemos continuar? Claro, pienso que también ahí ella pues había escuchado de algún milagro, me imagino, ¿verdad? Alguien le contó, alguien le dijo, mira, hay alguien llamado Jesús que sana, ¿verdad? Y si se dan cuenta, la condición de su hija era una condición sumamente difícil, porque dice que estaba poseída por un espíritu inmundo, y pues tal vez alguien le dijo, mira, conozco a una persona que estaba en la misma condición y Jesús la sanó. Entonces, cuando ella supo que estaba ahí, si se dan cuenta, Jesús no quería que nadie supiese, pero ella vio cómo lograba llegar a ese lugar, se postra. Pero hay otra característica aquí interesante, porque dice que era griega y era sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Verso 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fuerte. Sí. Creo yo que era de esperarse. Esa respuesta de Jesús era de esperarse. La mujer tuvo que tener mucha valentía para hacer este acercamiento. Son dos culturas distintas. Creo yo que nosotros no tenemos alguna comparación justa para
para definir qué tanto es acercarse a una cultura. Y no solo la cultura, una mujer a un hombre poderle hablar. Claro. No interrumpís a un hombre, en ese entonces no es que tuviera una libertad de conversación. Por eso los discípulos también se recuerdan cuando estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo de agua. Los discípulos se sorprendieron que estuviera hablando con una mujer porque no era culturalmente aceptado esta conversación libre. Entonces, la valentía de esta mujer sirofenicia, griega. Recuérdense que los judíos se creían esta raza superior, ¿verdad? Y no solo una raza superior, aquellos que también tienen algo de sangre, pero se mezclaron con alguien más, es totalmente inferior. Entonces se acerca con toda esta valentía, le pide a Dios un milagro y la respuesta es de esperarse de un judío a alguien de una raza inferior, un hombre hacia una mujer. O sea, deja primero. Es como, era de esperarse, pero aún así, no sé si alguna vez le ha pasado que usted sabe cuál va a ser la respuesta antes de preguntar. Sí. Tus papás te van a decir que no, igual querés pedir permiso, ¿verdad? Y entonces no pierdo nada con pedir permiso, no pierdo nada con preguntar. Entonces creo yo que esta mujer sabía que era de esperarse esta respuesta, pero su fe, la necesidad de ver un milagro por su hija, hizo que tuviera este acercamiento. Podemos ver la respuesta de Jesús. Deja primero que se sacien los hijos. No sos prioridad. Ahora, yo sí me identifico con eso muchas veces, porque hay veces que uno siente que, no, o sea, entre las prioridades de Jesús no es prioridad esto, pues. Entre las prioridades de Jesús, no creo que tener una bicicleta sea prioridad. Entre las prioridades de Jesús, no creo, o no sé si ustedes que son pastores les ha tocado tener una hojita que dice, yo sé que está muy ocupado en su tiempo. Sí, hay claro. uno como si, no, o sea, mi tiempo es para ti, pero ¿a qué quiero llegar? A lo siguiente, y es, Jesús nos deja un ejemplo hermoso para nuestra fe cuando nosotros sentimos que no es prioridad para Jesús. Entonces, Él nos está poniendo en una enseñanza de, ¿crees tú que no es prioridad? Este es el camino que tienes que tomar. Si genuinamente pensás que no es prioridad atender tu necesidad, este es el camino que debes de tomar, y es ahí donde nos deja esta preciosa historia. Pero ¿qué hubieses pensado si estás ahí como testigo de esa conversación y hay un hombre de quien tú no sabes nada o percibís que es judío por su acento, hablándole a una mujer, y escuchás la respuesta de ese hombre hacia esa mujer, cómo la trata luego de que ella se postró y le suplicó? ¿Cuál es tu conclusión al solo ver eso? Porque no tenés todo, ahorita porque tenemos el contexto que nos da la Biblia, pero si lo ves así fríamente, ¿qué capturas o qué te queda de eso? Luego de oír la respuesta cuando le dicen, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Estoy buscando un ejemplo comparativo, y es como, ¿qué pensaría yo si entra alguien inmigrante a Estados Unidos? ¿Lo van a sacar? O sea, es de esperarse, lo van a sacar. Entonces, creo yo que culturalmente era algo que esperarse. Y es como, ¿por qué está intentando meterse a ese país si igual sabemos que si lo cachan sin papeles lo van a sacar? ¿Por qué esta mujer le está pidiendo algo a Jesús si igual sabemos que no la va a atender? Ahora yo si hubiera estado yo ahí, yo sí digo, qué mala onda. O sea, qué mala onda Jesús, porque la mujer está necesitada, se está postrando, y verlo a él hablarle de esa forma, porque ni siquiera le dijo, mira, deja que el pan es para los hijos y tú no eres hija. O sea, no fue de esa forma un poco menos fuerte, sino que le dice, no es para los perrillos. Yo me imagino que la mujer debe haber dicho, pero Desprecio, o sea, ¿cómo así? Pues, o sea, me estás diciendo que yo ni siquiera soy un ser humano digno de. Entonces, Pastor Juan Diego decía, impresionante la valentía de esta mujer de acercarse. Pero yo veo también una valentía de permanecer, porque le soy bien sincero. Yo me pongo en los zapatos de esta mujer y yo digo, si me hubiera pasado a mí en ese mismo momentito, digo, ok, Sí. perfecto, voy en busca de otra opción, porque
aquí no es, pues. Entonces, como estamos hablando acerca de unos por otros, aquí lo que yo lo que empiezo a ver, poniéndolo en blanco y negro, es la determinación de una mujer de alcanzar un milagro, en este caso para su hija, haciendo a un lado cualquier expresión de rechazo, cualquier expresión contraria, y su determinación continúa dentro del corazón. Entonces, una de las cosas admirable a rescatar en esto es que para provocar el milagro por alguien más, vas a tener que sobrepasar obstáculos. Vas a tener que hacer a un lado lo que pueda venir, pero tenés que mantenerte con la mirada puesta en aquel que lo puede hacer. Ahora, ¿qué encuentro ahí? Que no era normal que una mujer sirofenicia se postrara ante un judío para pedirle algo. Precisamente porque como ellos se identificaban como diferentes, entonces no iban a venir a humillarse, pero esta mujer sí lo hizo. Después de ello dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Son dos condiciones de vida totalmente diferentes, pero lo que me destapa la cabeza es la respuesta de esta mujer a esa expresión. Increíble, ¿sí? Sí, demasiado. Ella le dijo, sí señor, pero el pero, y yo lo subrayé ahí, hay peros que podrían hacer cambiar las cosas, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Le encontró, supo por dónde. Y aquí la conversación se vuelve más interesante, porque entonces ya vemos que ella no se va, no se retrocede, no dice, bueno, entonces no, sino encontró por dónde. Y luego de esto dice, después de la expresión de esta mujer, dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dice, por esta palabra. Ah, qué grueso. Ahí, ese fue el detonante. Por la respuesta de esta mujer a la expresión de Jesús, es cuando entonces el milagro sucede. Sí, porque ni siquiera le dijo, Jesús, está bien, esto es para los hijos, entonces dame de lo que te sobre de los hijos. No, sino que le dice, está bien, aún lo que se pueda caer debajo de la mesa, eso para mí sería suficiente, aunque sea un poquito, para que mi hija pudiera recibir. Entonces veo a esta mujer determinante, sí, pero también la veo cero feelings. Y muchas veces nosotros le metemos mucho sentimiento, ¿verdad? A lo que le estamos pidiendo al Señor, y de repente encontramos un obstáculo por ahí, nos desanimamos y decimos, no, definitivamente esto no va a lograr ser de esa forma. Pero veo a esta mujer haciendo a un lado lo que ella en su alma pudo haber sentido, y entendiendo que aún de lo que se le pudiera caer a Jesús de la mesa, eso iba a traer el milagro para su hija. Corríjanme si lo que voy a decir está bien. Corríjanme. Pero podrían haber obstáculos que te podrían dejar a medias en el camino rumbo a tu milagro. Podrían haber situaciones que mientras estás buscando, incluso alguien podría interferir. Alguien podría expresar algo que podría bajar tu fe. Alguien te podría decir, mira, abrir en esta época de pandemia es lo peor que podés hacer. Iniciar, emprender. O alguien podría venir a decirle a un papá que nos está viendo, ya no hay nada que hacer por su hijo. Ya no hay nada que hacer por su hija. El cáncer que tiene es terminal. Y tiene 30 días de vida. Alguien que nos puede estar viendo podría estar pensando, podría estar recibiendo constantemente información contraria a lo que por mucho tiempo ha venido creyendo. Es más, podrían haber padres en este momento que están viviendo una situación muy similar al de esta mujer, donde están viendo cómo la vida de sus hijos, por decirlo así, se está hundiendo en un vicio, en una condición de vida muy difícil. Y podría venir alguien a decir,
ya no hay más que hacer por tu hijo o por tu hija. O uno mismo lo podría concluir. Sin embargo, vemos que esta mujer, sabiendo que su hija está tomada por un demonio, insistió y creyó, porque definitivamente creo que ella tiene la certeza que el hombre que tiene frente a sí, aunque solo ha escuchado de él, tiene el poder para hacerlo. La hija no estaba presente. Quizá ella llegó a pedirle que Jesús, no sé, tal vez voy a imaginar esto, quizá ella estaba pensando que Jesús la iba a acompañar a donde estaba la hija. Pero fue tal la respuesta que trajo a lo que Jesús le había dicho, que en ese momento Jesús le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Ahora, ella después de la palabra de Jesús, lo único que hizo fue irse a su casa y descubrir que el milagro estaba hecho. Sí. Ahora, te puedo decir algo, en el trayecto también pudo haber habido duda, pero ¿por qué solo eso hizo? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no oró por mi hija? ¿Por qué no vino a mi casa? ¿Por qué no? Simplemente le dijo, ya, tu hija está sana. Y cuando ella dice, llegó a su casa, encontró a su hija y el demonio había salido de ella. Estaba acostada. Creer por el milagro muchas veces va a llevar etapas, acontecimientos, vivencias que podrían hacer que en algún momento dudemos. Pero cuando sabes a quién estás accesando, cuando conoces muy bien qué puede hacer por lo que estás viviendo y que para él no hay nada imposible, cualquier situación que venga, la vas a poder sobrepasar. Pero tiene que ver la determinación que llevas adentro de alcanzar tu milagro. Sí. Creo yo que esta es la enseñanza que más me resalta. Uno no desmaya en Jesús aunque Jesús te dijo que no. ¿Verdad? Y creo yo que son elementos de la Biblia que nos enseñan mucho la soberanía de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Es que si yo tengo un dolor y yo voy con el pastor Hugo y le digo, pastor, ¿puede orar por mi hombro que me está doliendo? Y que usted me diga, es que no puedo hacer nada por ti. Es distinto a que yo vaya con el doctor y le diga, mire, doctor, ¿será que puede hacer algo por mi hombro? Necesito que este dolor se vaya. Y que el doctor me diga, es que no puedo hacer nada por ti. A que yo vaya con Jesús y le diga, Jesús, ¿me puedes sanar del dolor de mi hombro? Me duele mucho. Y que Jesús me responda, no puedo hacer nada por ti. Sí, eso está muy fuerte. Pesa, o sea, el no puedo hacer nada por ti pesa. O sea, no hay comparación del peso de las palabras del pastor Hugo, de las palabras del doctor Montúfar, que las palabras de Jesús mi sanador, que me diga no puedo hacer nada por ti. Y es ahí donde me enseña la fe. ¿Qué hago yo cuando me topo en Jesús? No puedo hacer nada por tu hija, porque estamos en la serie de unos por otros. No puedo hacer nada por tu hija. ¿En quién más insisto? Ya no hay alguien más. Si Jesús mismo me dijo que no. El otro caso que se me viene a la mente es Marta y María. Ven. Y se quedó 2-3 días más, dice la Escritura. Es ¿por qué Jesús decide no estar presente cuando puede estar presente? La imagen de Jesús físico es diferente a nosotros ahora con la imagen de Jesús glorificado, omnipresente. Es pareciera que hay veces que Jesús decide no estar cuando puede estar. Entonces, ¿qué hago cuando Jesús mismo me dice, no voy a estar? ¿En quién más insisto cuando Jesús mismo me dice, no voy a estar? ¿En quién más insisto cuando Jesús me dice, no puedo hacer nada por ti? Y es ahí donde uno sigue insistiendo en el mismo Jesús. Y lo que veo de esta mujer es, toma valor donde otros desprecian valor. Los hijos están permitiendo que migajas se caigan de la mesa. Y tal vez tiene una revelación de esta mujer que nadie más tenía. Y es, él vino a los judíos, pero los judíos lo despreciaron. Y por eso el evangelio se hizo para todos nosotros, los gentiles. Y le está diciendo, en eso que son las migajas, yo coloco mi esperanza. ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? Hay veces que venimos a la iglesia y, tal vez la prédica no estuvo tan buena.
Pero hay gente que aunque solo hayan leído un versículo ese domingo, salen con su fe encendida porque encontraron, es lo que necesitaba escuchar para mi casa, ¿verdad? Es lo que necesitaba escuchar para mi familia. Solo el hecho que hayan leído que Jehová, bajo la sombra del Altísimo voy a estar protegido, eso era lo que necesitaba. Y creo yo que puedo aprender bastante de esa fe. Yo puedo encontrar esperanza, yo puedo encontrar fe en ese versículo. La desesperación por alguien más. Regreso al ejemplo de migración de los estados, de alguien. Imaginemos, tal vez el ejemplo es pobre, pero no sé si se recuerdan que hace unos meses salió en la noticia alguien que se fue agarrado de las llantas del avión. Uh-huh. Contarle, yo tal vez no me identifico con esa desesperación, ¿verdad? Pero puedo ver la desesperación de ese hombre como la desesperación de esa mujer por su hija. Yo me aferro, ¿verdad? ¿Y te imaginas cómo puede haber estado el clima? ¿Cuántos grados menos? Tal vez esos grados menos es lo que podemos comparar con las respuestas negativas de Jesús. El oxígeno que se necesita. Es casi imposible. Se seguía aferrando. Yo veo eso. Es como que si Jesús le hubiera quitado el oxígeno a la primera. Jesús se le siguió quitando el oxígeno. Pero esta mujer seguía aferrada ¿en quién? En Jesús mismo. Y entonces, creo yo que hay mucha gente que se identifica con la desesperación, pero no sabe canalizarla en el lugar correcto. Toda esa desesperación que estás viviendo por ver a tu mamá sana, toda esa desesperación que estás viviendo porque Dios provea una oportunidad para tus hijos, está bien. Viví la desesperación, pero sabe a dónde llevarla. Llévala a Jesús mismo, porque Jesús es nuestra solución. O sea, Pastor Juan Diego, que la fe insiste. Sí. Y fíjense que me fui a buscar en otro de los evangelios esta historia, en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 23. Antes, cuando la mujer llegó y se postró, dice que los discípulos le rogaron a Jesús diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, la mujer estaba tan insistente que en su ruego gritaba detrás de los discípulos. Pero luego, acá en el verso 28, no lo dice en el pasaje que estábamos leyendo, pero veo no solo la respuesta de Jesús, sino que veo también la reacción de Jesús. Dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. O sea, Jesús, desde que esa mujer se postra, dice: esta mujer tiene fe, pero necesito descubrir en ella el máximo potencial de su fe para que ese milagro acontezca. Y entonces Jesús, yo me imagino, déjenme pensar de esta forma, Jesús es sanador por excelencia. O sea, Jesús inmediatamente pudo haber sanado a esta hija, pero él estuvo esperando hasta que llega el punto donde dice: wow. Porque se sorprende, dice: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, que esa insistencia de esa mujer provocó que la fuerza más grande de su fe fuera expuesta en ese momento. Total. Hay algo que escuché hace mucho tiempo de un pastor, y él decía que regularmente cuando leemos este pasaje, regularmente se invitaba a que la gente tuviera la fe de una mujer como esta. Y regularmente todos decimos: sí, amén. Pero él hacía esta explicación y decía: ella creyó, no siendo hija. Ella creyó, no siendo judía. Y ella usó la figura que Jesús le planteó, porque Jesús le dijo: no está bien darle a los hijos, no está bien darle a los perdidos la comida de los hijos. Y esa misma figura la usó ella para decirle sí. Y como que ella
déjenme imaginar, esto es una pura especulación, como que tuviera un perro en su casa a ella. Y cuando Jesús le da esta respuesta, ella vio cómo eso funciona y entonces dijo, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de los hijos. Usó la misma figura para responderle. Entonces él decía, esta mujer tuvo fe, no siendo hija. ¿Cuánta más fe deberíamos de tener los que somos hijos? Ajá. Porque si así fue la fe de una mujer sirofenicia, que solo había escuchado de Jesús, ¿cuánta más fe deberíamos de tener nosotros? Entonces, ¿por qué hablo de fe? Porque, te voy a decir esto, hay personas que dependen de tu fe. Ujú. Porque tú vas a orar por ellos, porque tú vas a interceder por ellos. Pero la fe también tiene mucho que ver con la identidad de hijo que tenés. Entonces, José Juan se va a beneficiar de tu fe. Ajá. Porque va a haber un momento donde quizás se enferme y necesita la oración de un padre que sabe cómo conversar, porque en este caso, su papá es un hijo de Dios. Nuestros hijos se benefician de la fe porque en algún momento te va a tocar creer para darles algo que ellos esperan. Y que por imposible que parezca, puede suceder. Pero tenemos que ver que si esta mujer, no siendo hija, logra ese milagro, cuanto más los hijos de Dios. Vamos a ir cerrando porque creo que hay mucho más que hablar de esto. Creo que nuestra creencia define nuestra persistencia en un proceso de fe. Creo que también porque nunca le dice el no, la palabra no la usa Jesús, sino le dice deja primero, como que espera a que primero, y ella dice, pero ahorita puede pasar. Entonces creo que también, mientras no exista el no, el sí sigue siendo una posibilidad, aunque hay veces que Dios dice no. A David le dijo que no iba a construir el templo. Sí. O sea, ahí entra la soberanía. Ajá. Creo yo que estamos... estas historias me retan porque creo yo que estamos en la superficie muchas veces de qué es fe y qué es pedir. Y la Biblia nos invita a meternos a las profundidades de fe de la siguiente forma. Si tan solo pudiéramos usar nuestra fe por alguien más. O sea, lo veo. Moisés cuando pidió por alguien más. Abraham cuando intercedió por alguien más. Jesús cuando nos enseña a orar. Pone estos ejemplos hermosos del Padre Nuestro, ¿verdad? Como una de las enseñanzas de oración. Su tercera enseñanza de oración es pedir y se os dará. Pero en medio hay una enseñanza de si tu vecino llega a la casa y no tienes de comer, ve y pídele. Porque le querés dar de comer a tu vecino. Y es la fe por alguien más. Repito, Abraham, la fe por alguien más, Moisés, la fe por alguien más, Jesús enseñando a pedir por alguien más, la mujer sirofenicia orando por, el centurión romano orando por alguien más. Y creo yo que el pedir por nosotros, el insistir por nosotros, el agarrarme de la llanta, ¿verdad? Y porque yo quiero ese mejor país es tal vez la superficie de la fe, pero te imaginas que la historia hubiera sido, yo hice esto solo para que dejes entrar a mi hijo. O sea, hubiera sido totalmente distinto porque... mi egoísmo me puede llegar a aferrarme de la llanta. Mi egoísmo me puede llevarme a insistir delante de Dios. Pero que tu generosidad por alguien más te lleve a insistir por alguien más, creo yo que es un reto de parte de la Biblia. Es un llamado hermoso de parte de Jesús a decirnos, hay profundidades de tu fe que puedes accesar solo cuando pedís por alguien más. Sí, creo que de las cosas más fascinantes de esta historia es ver a una mamá realmente interceder por su hija. Que muchas veces nosotros cuando escuchamos el orar por alguien, regularmente pensamos en alguien que está fuera de nuestro círculo familiar para poder apoyarlo. Pero ¿qué tal tus hijos? ¿Qué tal Sí. tus familiares? ¿Qué tal esos sobrinos? ¿Qué tal esas personas que tienes ahí cerca? Quiero decirte que es el momento para que tú puedas rogarle a Jesús, clamar por ellos y alcanzar el milagro que ellos necesitan también. Sí, amén. Creo que debemos cerrar orando por aquellos padres que hoy están viviendo una lucha con esto.
que la fe se debilitó, le han pedido a Dios y quizá sus hijos no quieren saber de Dios, quizá sus hijos se apartaron y le está faltando la fe a esos padres que dicen, Señor, ya no sé más qué hacer. Y quisiera que oráramos por ellos. Padre, esta noche queremos interceder por la fe de todos los seres humanos que van a aplicar su fe por alguien más, que van a permitir que su fe sea un instrumento para obtener un milagro para alguien más. Así es. Hoy nos unimos a creer y sabemos que nos vas a poner en el lugar correcto cerca de las personas que necesitan un milagro y que nosotros podemos creer junto con ellos. Pero quiero interceder por aquellos padres que hoy necesitan creer por la restauración del corazón de sus hijos. Clamamos. Quiero creer por esos hogares donde quizá esa rebeldía, ese enojo provocó un distanciamiento y se apartaron de sus padres y se apartaron de ti. Y quiero pedirte por esos padres que están creyendo, que están orando, que no dejan de clamar por la vida de sus hijos. Quiero unirme a ellos, Señor, y en esta reunión, en este discipulado, junto con ellos creer. Te pedimos porque la fe de esos padres no falte, antes bien se mantenga y crezca. Y así, Señor, como esta mujer alcanzó su milagro, estamos creyendo que muchos hombres, mujeres, van a alcanzar el milagro para sus hijos. Lo creemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Gracias por alimentar esta palabra que nos da mucho para aprender y Dios nos permita volvernos a ver en un próximo discipulado. Recuerde, estamos en la serie Unos por Otros. Hasta la próxima.